¿Cómo formar jóvenes con raíces firmes, pensamiento crítico y sentido de propósito? Es una de las preguntas que le haremos a nuestro invitado de hoy y vamos a conversar con Daniel Valenzuela. Daniel Valenzuela es gerente general del Grupo Educativo ANG, Academia Naval Guayaquil, es magíster en Tecnología e Innovación Educativa, magíster en Administración de Negocios con enfoque en Marketing, también es licenciado en Comercio Internacional y tiene más de 25 años de experiencia en el sector educativo. Daniel, qué gusto tenerte en La Lupa. Clara María, muchísimas gracias a ti y al medio por permitirnos tener este espacio para compartir un poco y conversar sobre la educación y los retos que tiene la educación en esta nueva era, porque sin duda es una era nueva que cambia muy rápidamente y que implica que tenemos que educar a nuestros niños, a nuestros jóvenes, para adaptarse a ese cambio también de manera rápida, ¿no? Hablábamos antes de entrar al micrófono de cómo todo fue tan cambiante después de la pandemia, que ya lo vemos como si fuera del pasado, pero tú me decías, todavía estamos corrigiendo ciertos huecos de esa época. Sin duda, la pandemia nos dejó mucho, digamos, pedagógicamente, académicamente, cognitivamente, socialmente, dejó consecuencias que tenemos que lidiar hasta el día de hoy. Por ejemplo, contenidos desde lo más sencillo, ¿no? Contenidos que a lo mejor no se vieron a profundidad. Recordemos, yo digo siempre que esta fue como una época de educación de emergencia. No era una educación online o virtual, era educación de emergencia. Y tenemos que ver cómo atendíamos y preparábamos a los jóvenes para que este proceso vaya acompañándolos en su desarrollo. Pero sin duda que no fue perfecto. Y fuimos aprendiendo en el camino, desde los tiempos. Yo les pregunto y les hacía la reflexión a los profesores, ¿cuánto tiempo usted está viendo un video en el celular? ¿Cómo podemos esperar que el niño esté 2 horas, 4 horas pegado a la computadora sin tener un descanso? No va a suceder. Tenemos que repensar los tiempos y la forma que damos las clases cuando tenemos un entorno virtual. No puede ser de la misma manera como es una clase presencial, ¿no? Entonces, comienza desde ahí, pero yo quiero ir como quizás un poco más atrás y te decía como un ejemplo de cómo han cambiado los tiempos y las necesidades de los chicos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, veíamos la televisión y todos estábamos frente al mismo televisor. Entonces aprendíamos a compartir y todos además veíamos comerciales. Entonces aprendíamos a ser pacientes. Y bueno, yo me recuerdo, ¿no? Por ejemplo, me encanta aprendí hasta las rimas de las canciones, ¿no? Criquetinas, para que todavía yo recuerdo muchas, ¿no? Pero ahora los jóvenes en esta nueva generación cada uno tiene una pantalla, ¿no? Comparten muchas veces porque lo ve en su celular, en su tablet o en la televisión de la casa y ya no ve propaganda, sino que ve Netflix o ve HBO y va surfeando por los contenidos con mucha rapidez. Hasta la intro de cada serie se la saltan, porque puedes poner, saltar esta intro, skip la intro, entonces ya no hay esa paciencia para la espera. Correcto. Entonces, ¿cómo trabajamos, por ejemplo, para que el niño aprenda a ser más paciente? ¿Cómo desarrollamos esa capacidad de concentrarse sin estar en la pantalla que te da una sobreestimulación? Seguramente cuántos no nos ha pasado que entras a un juego y no te despegas y que sigues jugando ahí porque tienes ese sobreestímulo de haberlo logrado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos integrado la enseñanza del ajedrez. El ajedrez. Claro, y entonces en el ajedrez tienes que pensar. Primero que te desconectas de la pantalla porque los llevo al tablero en físico, ¿no? Y luego tienes que pensar 2 y 3 jugadas, en lo que se llama pensamiento secuencial. Y luego tienes que trabajar tus emociones porque te comió el peón y tú dices, yo también le voy a comer la ficha, pero pierdes la reina. Y entonces las consecuencias de lo que haces. Hay mucho aprendizaje en el juego, pero lo que quiero decirte con esto es que hemos tenido que adaptar todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, integrando cosas nuevas y rescatando cosas muy positivas, ¿no? Tenemos padres de familia que, por ejemplo, dicen, pero ¿cómo hace para que un niño de 5 años esté quietecito 10 minutos en formación si ni en casa no puedo? Bueno, porque como la Academia Naval es una academia de formación que tiene su esencia naval, los niños tienen que aprender a formarse, a estar quietos. Y no es otra cosa que el ejemplo, porque los niños aprendemos por imitación y eso está escrito. Pero claro, ahí lo que tenemos que hacer es trabajar con los padres.
Porque vuelvo a hacer un ejemplo. Le decimos, todos los niños, cuando llega alguien al aula, tienen que levantarse y saludar. Bueno, vas a la casa, llega una visita y el niño no se levanta a saludar y el padre no le dice nada porque, qué pereza. ¿Para qué voy a entrar en la pelea? Que dice que no, tienes que levantar, tienes que incomodarte. Y trabajamos con los padres justamente para que identifiquen que hay que incomodarse en qué momentos de lo que queremos formar en los chicos. Entonces, con lo que te digo esto es que, respondiendo un poco la pregunta, tenemos que trabajar en ciertas innovaciones, por ejemplo, lo que te hablaba del ajedrez. Los chicos ahora trabajan en codificación, en programación. Yo digo que la programación es el inglés que era en nuestra época. Fíjate, en nuestra época el inglés era un diferenciador importante. Ahora el inglés es sin duda que un elemento, la programación, en lo que sea, vas a hacer cine, pantalla verde, vas a hacer redes sociales, tienes que saber. Entonces la base de programación es importante para dar una idea de algunas innovaciones, ¿no? Pero también rescatar lo positivo que tiene que ver del pasado, como la disciplina, el orden, la limpieza, el respetar el espacio del otro, el ser empático, solidario. Esas cosas hay que trabajarlas y no van a perder vigencia. Esto que me comentas es bastante interesante porque la pregunta que te hice es eso, ¿cómo formar jóvenes con raíces firmes, pensamiento crítico? Y hablamos también de las generaciones van cambiando porque los padres van cambiando. También. Nuestros padres nos criaron de una forma, nuestros abuelos criaron a sus hijos de otras maneras, a las que los padres de hoy, llámese yo y quienes otros me estén escuchando, estamos criando a nuestros hijos también bajo otras reglas. Y esto es muy generacional, muy de contexto. Yo deduzco que tú con la experiencia en educación notas esa transformación, como ese traslado de o no de ciertas formas en educar. No sé cómo es la evaluación que tú haces y cómo se aplica al contexto actual de los jóvenes de esta época. Sí, son generaciones distintas tanto de padres como de hijos. De niños, ¿no? sí. De niños, y lo vemos tanto en nivel de colegio como en nivel universitario. Hay varios autores, Bauman habla de esta sociedad líquida en que no identifica, por ejemplo, como límites. Hay autores que hablan de esta generación de cristal, seguramente has escuchado porque son mucho más frágiles. Sin tener que ir tanto a la bibliografía, me gusta como poner este ejemplo. Quizás nosotros cuando éramos jóvenes teníamos más experiencias y tomábamos más decisiones. Por ejemplo, andabas en bicicleta hasta las 8 de la noche. Y salías a andar y regresabas raspado y te ponían el mertiolate que te hacía brincar. Ahora los niños pasan más en las casas por el temor, la inseguridad, y el padre le da miedo que salga a las 8 de la noche. Y ni siquiera en un barrio, sino en las calles como antes, sino que es en Ciudadela Cerrada. Entonces es una nueva realidad. Es una nueva realidad, es un marco distinto. Entonces tenemos que ver cómo vamos trabajando que los chicos vayan desarrollando esa seguridad, tomando decisiones. Fíjate, otra nueva realidad, otro ejemplo sencillo. Nuestros padres seguramente, yo no sé si no fue tu caso, pero en el mío, mis papás crecieron cambiando, retapizando los sofás. El sofá se volvía a tapizar. La vajilla era la misma vajilla. Las nuevas generaciones, sobre todo los jóvenes, yo cuando converso con ellos, ya tienen 18 años, ya han cambiado de celular. Esta es la tercera vez que han cambiado, o cuarta. Entonces yo les digo, son una sociedad en que se creen que todo es descartable. Claro, la sociedad descartable. Entonces ya no me gusta, sí vivimos. ¿sí? Ya no me gusta, lo cambio, pero eso también se aplica a las relaciones sociales. Fíjate, eso podría tener un impacto, ya no me gusta la amiga y entonces también la voy a descargar o el matrimonio, todavía más fuerte, ¿no? Porque tenemos que aprender a ser más resilientes, a tener una mirada más de largo plazo, ser más pacientes, no tanta inmediatez. Y eso es forjar al niño desde pequeño, y eso se trabaja con los padres, ¿no? Digamos, de que no tenga la recompensa inmediata. Voy a ponerte un ejemplo muy sencillo que a mí me gusta, que lo estoy poniendo ahora en la casa, ¿no? Mi hijo está en esta etapa que está comenzando a querer salir, y entonces le digo, bueno, ¿tú quieres una mesada? Bueno, ok, tienes que lavar los carros. Entonces tienes que aprender el valor del dinero. O sea, aprender el valor del esfuerzo. Pero es que me demoro y me va a tomar tiempo. Bueno,
comienza. No es que ya no voy a alcanzar. Bueno, entonces no vas a alcanzar la mesada. Tienes que aprender a programar tu tiempo. Hay que jugar con estos elementos para que el chico vaya aprendiendo, los jóvenes vayan aprendiendo a través, por ejemplo, de este sistema como de premio y recompensa de esfuerzo, estos valores que queremos transmitir, que les van a ayudar, digo yo, a ser más exitosos, porque la disciplina, que yo creo que es la esencia de la academia, no es la disciplina desde fórmense, únicamente de formarse o estar quietos, es la disciplina como esta característica que yo digo que te ayuda a transformarte, que te ayuda a trabajar hacia eso que quieres desarrollar. El ejemplo de levantarse temprano todas las mañanas, aunque a veces no quieras y tengas pereza, ¿no? Hoy día de mañana conversaba con una madre, es que el niño tiene que aprender, me decía, a hacer qué es lo que le gusta para que haga lo que le gusta. Yo le digo, señora, y eso está muy común, ¿no? Seguramente habrán escuchado. Tiene que hacer lo que le gusta. No, señora, yo creo que es al revés. No es hacer lo que quiere, sino querer lo que hace. Aprender a querer lo que haces. Y ahí le vas a encontrar el gusto. Muchas veces piensas que no lo es, pero cuando ya lo haces, lo vas descubriendo. Tenemos que darle a ese niño la curiosidad y la oportunidad de probar otras cosas. A veces que haga pintura, o a lo mejor no le gusta la pintura, o haga karate, y a lo mejor es karate. Pero tenemos que darle la oportunidad de que no se encierre, porque el niño, no, es que a mí no me gusta eso. Bueno, vamos a probar. ¿Cómo hacemos que pruebe? Y eso comienza desde la casa, muchas veces con hasta los platos, ¿no? Vamos a probar. Entonces, el trabajo de la educación en esta nueva era implica, sin duda, que un reto mucho más grande, creo yo, porque los niños están acostumbrados a esta inmediatez por los medios, por las redes sociales, por todo el entorno, ¿no? La televisión que hablábamos, la música. Nosotros esperábamos para grabar la canción, yo no sé si te recordarás, con el botón para grabar. Pero claro, y rezabas porque el locutor no hablara en la mitad de la canción. Por supuesto, y te grababa y nada, esperamos otra vez a que vuelva a salir. Aprendías a ser paciente. Aprendías. ¿Sí? Entonces, ¿cómo le enseñamos eso al niño? Entonces tenemos que enseñarle, no darle las cosas inmediatamente, a que luche para eso. Te pongo un ejemplo que me pasó con mis hijos, ¿no? Yo recuerdo en estas conversaciones, le decía, es muy común que ahora los niños pequeños tengan, a veces 12, 13 años, ya tengan celular. Yo les digo a los padres, evitemos en lo mayor posible, pero si tenemos que darle, ¿por qué no le damos un teléfono como los Nokia de nuestra época, que todavía hay? Y de hecho hay una tendencia que está saliendo de vuelta, ¿no? Porque si lo que quieres es comunicarte, puedes llamarlo. Puedes llamarlo. Y mi hijo me decía, pero es que papá, eso no es teléfono. No, sí es teléfono. Ay, Dios mío, qué fuerte esta discusión alrededor de la tecnología, pero muy válida, porque en otros estados, en Estados Unidos, por ejemplo, y en algunos lugares de Europa, ya están teniendo conversaciones muy serias con respecto a la introducción de los celulares smart, claro, o no, en los jóvenes, y algunos están ya hablando de a partir de los 16. Entonces veo que la postura de la cual me hablas es como volver a lo básico. Las dos cosas, ¿no? Digamos, conservar, yo digo, hay un mutatis mutandi, cambiando lo que haya que cambiar. Hay cosas que son muy buenas del pasado, que es un modelo sobre todo instructivista, y hay cosas que ya no son válidas. Pongo un ejemplo. Nosotros aprendimos las matemáticas con las tablas y era pura memoria. Ahora ya eso no se enseña, ya se enseña con una nueva metodología. O aprendimos a leer con Nacho Lee, con el método silábico, ¿no? Mi mamá me mima, sí, ¿te recuerdas? Sí. Ya no se aprende o se enseña de esa manera. Entonces tenemos que cambiar y adaptar para los procesos de enseñanza-aprendizaje con las nuevas tecnologías, las nuevas metodologías, que hay cosas fantásticas ya desarrolladas, probadas, pero no debemos de perder, yo creo, también cosas que son esenciales en el desarrollo de nuestros niños y sus habilidades sociales, por ejemplo. Esa capacidad de jugar con otro, de prestar, de interactuar. Fíjate cómo desde rescatar Qué importante, hablaba con un padre, me decía, no, es que mi hijo, yo creo que es hiperactivo, y le digo, ok, ¿y qué hace en las tardes? No, está en la tableta, quítele la tableta. No, es que a veces tiene problemas de socializar y quiero ver si la voy a llevar a terapia, llévelo al parque. Entonces jugamos, saltábamos la cuerda o saltábamos el elástico en los colegios las niñas.
Es importante tener o jugar, qué sé yo, cartas del 8. Importante rescatar, porque eso ayuda a memorizar, a identificar A resolver, color, a resolver en el grupo. O sea, Sí. como primero te toca a ti, no, que me tocaba a mí, esas cosas te ayudan a forjar el carácter inclusive. Estamos conversando con Daniel Valenzuela. Él tiene muchísimos años de experiencia en el sector educativo. Él además es el gerente general del Grupo Educativo ANG. Desde esa experiencia con la Academia Naval Guayaquil abre un diálogo sobre los cambios que necesita la educación y el poder formativo de lo que tú mencionaste, la disciplina. Si pudiéramos quedarnos con unos 2 o 3 mensajes para nuestra audiencia, porque tú no solamente le hablas a la educación, al sector educativo, le hablas también a los padres que apoyan y complementan esa educación de los jóvenes de hoy, ¿qué les dirías? Bueno, a los padres sobre todo que la educación es conjunta. Eso es importante, la educación es conjunta, tiene que ser la escuela con el padre. La escuela es de hecho un complemento y ahí tenemos que ir y ojo, no nacemos conociendo todo y hay que leer. Si no tienes, y cada hijo es, porque además cada hijo es distinto y entonces te enfrenta a nuevos retos. No perdamos salgamos del miedo o la pereza incluso de que ahora qué hago con este niño adolescente a lo mejor que entra en su burbuja, que yo digo en esta burbuja que no conversa. Ok, bueno, voy a buscar literatura. Y no siempre es en el celular. Ojo, el celular tiene, pero hay mucha literatura. Vamos a Mr. Books, a una librería, y van a encontrar maravillas, ¿no? Entonces hay que prepararse porque ser padre requiere un esfuerzo. A la educación en general creo que tiene que ver en tener la capacidad de repensar y, como decía, mutatis mutandi, cambiando lo que hay que cambiar, rescatando lo valioso como los valores, el trabajo emocional, la disciplina sin duda, porque creo que es un elemento importante en las posibilidades de éxito de esa juventud, ¿no? Para el futuro. Y también incorporando nuevas opciones que hay. Cierro con este ejemplo, en la academia. Yo digo, antiguamente te enseñaba como en emprendimiento era Brownies 1, Brownies 2, Brownies 3. Nosotros agarramos y nos aliamos con plataformas internacionales y ahora, por ejemplo, los chicos a través de, y ahora sí, plataformas con profesores del extranjero, llevan me parece que es en primero de bachillerato, diseño de anuncios con inteligencia artificial y se certifican. En segundo, design thinking, el proceso de design thinking. Y en tercero, cómo montar un negocio en e-commerce. Porque ya es la realidad de ellos, ¿no? Y entonces incorporamos profesionales y procesos de microcertificaciones que ya están probados. Le enseñamos al niño además que sea suficientemente autónomo, disciplinado para un mundo que ya está ya hace rato, y sacamos capacidades que le van a servir sea para un emprendimiento o para un trabajo. Cambiamos ya el currículum de, digo yo, Brownies 1, Brownies 2, Brownies 3, que a lo mejor en el currículum del gobierno decía cómo hacer cheques, ¿no? Eso ya ni se hace. Claro. Interesantísima esta conversación, Daniel. Gracias por habernos visitado. Si alguien quiere tener algún contacto contigo, ¿tú manejas alguna red social, tal vez LinkedIn? Las redes de la academia. En LinkedIn me van a encontrar como Daniel Valenzuela siempre. Y en las redes sociales de la academia, Academia Naval Guayaquil, estamos a las órdenes en Instagram, en Facebook, en YouTube, en TikTok. Estamos en todas las redes. Adaptación a la actualidad. Sí. Muy bien. Daniel, un gusto tenerte en esta cabina. Muchísimas gracias, Clara María. Siempre es un gusto volvernos a ver después de tantos años. Así y compartimos el placer, el gusto por el ámbito también del cambio climático. Así que algún día, que fue ahí que nos ahí fue conocimos. Que nos conocimos. Sí, sí. Gracias por venir y bienvenido siempre. Gracias a ti.